En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 1 dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Algo que dice el Padre, el Todopoderoso, dice que Él envía su mensajero. El mensajero de Dios por excelencia es Cristo Jesús. Dice la Escritura: y vendrá súbitamente a su templo. ¿Quién es el dueño del templo? Cristo. Sí, a su templo. Él es el dueño. Y sigue diciendo: el Señor es Él también. Porque según la Escritura, los Hechos de los Apóstoles, Pedro dijo aquella vez: a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es entonces, sigue diciendo, versículo 2, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Estas son las cualidades del mensajero de Dios: un fuego que purifica, que consume lo falso, que quita lo que no permanece, deja lo puro, lo real, lo original, lo verdadero. Esto lo hace a través de su santa palabra, hermanos y hermanas amadas. Dice: y como jabón de lavadores. En Israel habían personas, y especialmente los jóvenes, que se dedicaban a este oficio, preparaban todos los utensilios para poder efectuar su trabajo de lavadores y así poder blanquear o darle el color original a las cosas, en especialmente la ropa. Pero dice el texto, su oficio, versículo 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Algo que el mensajero de Dios hace, especialmente hablando con su pueblo Israel, se va a sentar para limpiarlos. Es algo que solo está a cargo del Señor, del Mesías para Israel, limpiarlos como a plata. ¿Para qué? Dice el versículo 3, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Una preparación, hermanos amados, antes de presentar la ofrenda. La ofrenda, lo que se le ofrece a Dios, puede ser una ofrenda de alabanzas a Dios, pero antes se efectúa algo por el Señor, una limpieza total. ¿Para qué? Dice el versículo 4, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá. Qué bueno cuando se presenta algo con la confianza de que sí va a ser aceptada, que va a ser agradable, que va a ser recibida. Estamos oyendo que estas reuniones son promovidas por la juventud de esta asamblea, tanto varones como también las hermanas.
se esforzaron. Qué bueno cuando desde esa edad el cristiano se habitúa a esforzarse en el trabajo de Cristo, en el trabajo de la obra del Señor. Dice, se sentará para afinar y limpiar. Es un trabajo que realiza el Señor, la limpieza en su pueblo. Él quiere algo preparado. A usted, hermana, no le agradaría que alguien no utilice este medio para poder presentarse a los niños. Los regañan, los corrigen. Báñense, lávense, límpiense, ¿sí? Cristo quiere un pueblo hasta estas alturas, en este tiempo, con estas características. Porque estamos llegando a un tiempo de mucha apostasía. La iglesia ya entró en este tiempo, ya estamos allí. El mundo cada momento se pone peor. El enemigo más furioso sabe que le queda poco tiempo. Y la iglesia más cerca del Señor, dice la Escritura en el versículo 4, y será grata a Jehová la ofrenda. Estas reuniones especiales que nuestros hermanos promueven es una ofrenda para Dios, es algo que se tiene que dar al Señor, porque no tenemos nosotros más con qué pagar. Dice que Él es como fuego purificador. ¿Para qué? Esas son las cualidades de Cristo, y como jabón de lavadores, para purificar y para limpiar. Leamos la primera carta del apóstol Pedro. La primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 7, a través de su palabra, el mensajero de Dios, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe de los cristianos ahora es sometida a prueba para que reluzca, para que resalte, para que al Señor le sea agradable una alabanza con mucha confianza. Se necesita, hermanos amados, tener confianza en el Señor. Ya le estaba explicando, mayormente en este tiempo. Dice la prueba, para que sometida a prueba vuestra fe. A veces uno no quisiera el sufrimiento, una prueba de fe. No podemos obviar, no podemos no pasar por allí. Es necesario, y mayormente en la juventud, mayormente en los jóvenes, muchas oportunidades, trabajos que vienen pero con malas intenciones, malos propósitos, oportunidades que vienen para querer aislarla, hermana, para querer separarla del Señor Jesús, para querer llevar al hermano al error. Puede ser una prueba de fe. Dice la Escritura, la fe sometida a prueba, mucho más preciosa que el oro. El oro tiene precio, hermano. Ese mineral es de mucho precio, pero la fe de los creyentes es mucho más de precio que este mineral. Por lo tanto, dice la Escritura que es necesario que esto suceda. Oíamos allá las cualidades del mensajero de Dios, como fuego purificador y como jabón de lavadores, para darle limpieza total. Veamos qué es realmente lo que limpia.
Dice Hebreos capítulo, vamos a leer 9. Hebreos capítulo 9 y el versículo 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Que limpia la conciencia. Aparte, cuando la sangre de Cristo limpia el alma para salvación. El alma limpia con la sangre de Cristo no tiene más conciencia de pecado. Una vez ya limpia con la sangre de Cristo, no necesita más. Ahora la Escritura dice que la sangre de Cristo limpia también la conciencia. Ahora tiene otro fin. ¿Para qué se limpia? ¿Para qué es necesaria la limpieza de conciencia del pueblo de Dios? Todo tiene un propósito, tiene una finalidad. Dice la Escritura en el texto: para que sirváis al Dios vivo. El servicio es necesario, el servicio es importante, es aceptado, sirve bien. Hermanas muy serviciales desde su juventud. ¿Cuántas hermanas no se ha oído desde su juventud sirviendo al Señor y han llegado a ser grandes hermanas de edad? Aconsejan a las jóvenes cómo es trabajar en la obra. Qué bueno, porque cuando se desconoce el trabajo, no se puede de ninguna manera orientar al hermano. Dice: limpiará vuestras conciencias y obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos amados, esto lo hace el mensajero de Dios, el dueño del templo, el Señor de señores. Él es, dice la Escritura. ¿Para qué sirve entonces la limpieza de la conciencia? Si la limpieza del alma es para salvación, ahora dice que la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para el servicio que realmente hace. ¿Para qué es necesaria la limpieza de la conciencia? Leamos la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo en el capítulo 3. Vamos a leer. Dice ahora, versículo 9. 3, versículo 9 dice: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. No se puede guardar el misterio de la fe. Usted, hermano, sabe muy bien que un misterio es una verdad que carece de revelación. Es una verdad, pero no está revelada. Es un misterio, es un secreto. Y la fe, hermano, la fe, dice, hay que guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. No tiene de qué avergonzarse, como aquel Samuel, según el primer libro 2:26. Acepto ante Dios y acepto ante los hombres. Tenía solvencia moral. Cristo crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Solvente. Guardar el misterio de la fe con una limpia conciencia. Y porque a veces en el tiempo, al iniciar una carrera, al iniciar una tarea, un trabajo en la obra del Señor, se desconocen muchas cosas. Se va adquiriendo, se va experimentando a través del tiempo. Pero la Escritura está y es nuestro maestro.
nuestro guía, nos orienta, nos conduce a toda verdad. Dice la Escritura en el versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Es una tarea, es una de las responsabilidades que los hermanos al iniciar un trabajo en la obra del Señor, guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Está resuelto, tiene solvencia moral ante Dios y ante el pueblo del Señor. Qué bueno es trabajar así, qué bueno es trabajar. Me recuerdo en los años 79, 80, los hermanos decían: hermano, va a ir a la reunión, pero se van a ir las muchachas, las hermanas, ahí tienen cuidado. ¿Puede creer usted? El más grande. Ahora ya crecieron esos jóvenes, esas señoritas, las hermanas, son esposas de los ancianos. Allá están, esposas de colaboradores, predicadores, todos grandes, y nos respetamos. Pero ¿qué hubiera pasado que el Señor tuvo cuidado? El Señor cuidó, porque fácilmente una broma a veces lastima a un hermano allá por bromear. Bueno, dijeron, va a quedar cortada la comunión. No puede ser, si fue una broma, para que aprenda a no estar bromeando. No lo creí, ya está grande y algún día se lo va a contar a ustedes. No lo creí. Yo le digo a los hermanos jóvenes, y es más, solteros todavía, no tienen esposas, traten la manera de respetar a las hermanas jóvenes, porque un día van a ser grandes, van a ser esposas de los hermanos, y cuando se acuerdan le van a decir: este hermano, le agradecemos, nos respetó, mi respeto. Hasta el momento lo van a saludar con respeto. Cuando no, ese joven antes era un abusivo, dice. Ese era un abusivo, ese joven, molestón, coqueto, juguetón, no respetaba. Eso afecta después. Eso afecta después. Dice el requisito para los diáconos: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estar solvente ante Dios y ante el pueblo del Señor. ¡Qué maravilloso! Si pues, dice la Escritura, ¿qué es lo que a veces viene a ensuciar, a contaminar la conciencia? Hay cosas que no contaminan la carne, pero la conciencia sí las contamina. Y uno se cuida más de las cosas materiales que de las cosas que sí afectan la vida espiritual. Dice que es necesario guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué es lo que afecta? Primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, dice la Escritura y el versículo 7. Veamos. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia débil, siendo débil, se contamina. Mire, a veces no tomamos en cuenta eso. Todavía celebrando, hay una celebración de cumpleaños, por decir algo, y lo invitan a usted. Le hicieron saber de qué se trataba. Usted dice: no, si no, eso no contamina, son tamales de carne, dice usted. Mira, sí pues, carne de pollo, igual como los que hacen en las reuniones. No, eso no contamina. La carne no, usted se llenó, quedó satisfecha, parece que nada pasó, pero su conciencia se contaminó. Y eso es lo que limpia la sangre de Cristo. Tiene poder para ir limpiando a través de la palabra de Dios la conciencia. Y cuando los hermanos, cuando el pueblo de Dios llegue a tener esa conciencia limpia cada día,
redarguida por la misma palabra del Señor, no se cometen esas debilidades. No. Si usted por allá oí yo de un hermano, dice, me atrasé, dijo, porque me tocaba hacer la alfombra donde va a pasar la procesión. Y me dijeron, me citaron ahí, usted le toca hacer la alfombra, y como no se puede desobedecer, porque las autoridades, ¿qué dirán? Que somos desobedientes. Mejor vine tarde porque fui a hacer la alfombra. Pues te cree. Hay cosas que sí es necesario, como dijo Pablo en la carta a los Efesios, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien reprenderlas. ¿Se anima usted o no? ¿Se anima a reprender? No, porque me metió problemas. Está bien, así que se hace. Cada quien que mire cómo sale. No se cumple la tarea. Es la tarea del creyente redarguir con la palabra del Señor, exhortar, corregir al pueblo, para que a estas alturas el pueblo cada día se muestre más pueblo de Dios. Y no hay a todos igual. ¿Sí? Dice la Escritura aquí en el versículo 7 que tenemos, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados, ¿sí? Ya es un hábito. Y qué mal, quitar un hábito, ¿cómo cuesta? Cuando uno se acostumbra, se habitúa, ya cuesta corregir eso, dejar uno esa costumbre. Ya quiere un trabajo especial. Se necesita entonces, hermanos, que ayudados a través de la santa palabra de Dios, oiga, las Escrituras dicen, vamos a leer en los Hechos de los Apóstoles 24, dice, y el versículo a leer con la ayuda del Señor 16. 24, 16. Y por esto procuro, dijo Pablo, tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. A veces uno dice, yo quedando bien con Dios, y la gente si le parece bueno, y si no, no me interesa saber. A veces se oyen unas expresiones así. Estando yo bien con Dios, y la gente, ¿qué? Me importa a mí, los hermanos, dice, a nadie le gustan las cosas que uno dice. Pero Pablo dijo que algo que procuraba, hay que procurar, no hay que descuidar, hay que tomar en cuenta a diario eso. Dice la Escritura, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Quiere decir que Dios se enoja, se ofende cuando se practican tales cosas, como oíamos, celebraciones que la iglesia ya no, ¿por qué razón? Porque participa de la idolatría, y cuando uno está en el tiempo de ser soltero, no tiene esposa. A mí me sucedió varias invitaciones, varias ofertas, para los varones, también para las hermanas. Allá le dijeron a una hermana allá con nosotros, fíjese que va a haber ahí en la escuela una actividad y no hay quien viste a la niña Independencia. Mire usted cómo usó el enemigo. Y como usted es una señora que sí se las puede, usted puede vestirle, venimos a hablar, tal vez se hace el favor de ir a engalanar a la niña. Yo sí puedo, vaya que se acordaron de mí, yo sí puedo, se fue. Acabando de vestir a la niña, empezaron los cohetes, las bombas, y empezó la música. Ya no pudo salir del aula de la escuela. El domingo, venga para acá, hermano, es cierto, yo estuve ahí, pero no salí yo ahí estuve yo adentro. Afuera estaba el baile y ella no podía salir adentro. ¿Cómo el enemigo trata de engañar? Y como dice la Escritura, no en todos hay ese conocimiento. En la juventud mucho que ver. A veces hay cosas que se hacen por ignorancia.
se ignora, y es más, cuando no se le hace caso a la madre en su consejo, usted piensa que sabe más. El joven no hace, oía usted, no hace caso a los ancianos, porque hoy muchas personas se han capacitado en un nivel académico y creen que la palabra de Dios es inferior. En ningún momento la palabra de Dios supera todos los niveles sociales, porque es la mente de Dios, la mente de Cristo, y Él la ha revelado para que nosotros la pongamos en práctica y la ejecutemos en nuestra vida. Oiga, vamos a leer las Sagradas Escrituras, otro poco, nada más, Isaías 63. Libro de Isaías, en el capítulo 63 dice la Escritura, con la ayuda del Señor, versículo 9. 63:9 de Isaías dice: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. ¿Quién? Aquel mensajero de Dios. Él fue angustiado en toda angustia de ellos. Y el ángel de su paz los salvó. El Salvador, en su amor y en su clemencia, los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos dijeron, mas ellos fueron rebeldes, no quisieron oír la palabra de Dios. Es lo que muchas veces sucede, hermanos, y es bueno, la juventud en este lugar promueve estas gratas reuniones con el fin de escuchar alguna palabra que nos sirva en el transcurso de la vida. Serán los predicadores mañana, serán los ancianos de aquí en Tierra del Pueblo, serán las esposas de los hermanos más tarde. Desde ya, cuídense, cuidemos nuestra vida, porque una vez, recuerde que Dios se ofende una conciencia no agradable ante Dios, porque Él mira, examina lo interno, lo más profundo del corazón. Dios lo conoce, hermano. Así es de que juventud en este lugar, adelante a trabajar en la obra del Señor. Recordemos, hermanos amados, que Cristo a través de su sangre limpia la conciencia para tener solvencia moral ante Dios y ante los hombres. Y gracias al Señor por su palabra, y que la bendiga en cada corazón.